Bienvenidos a la reunión de jóvenes. Hoy yo les quiero compartir un versículo que me ha estado ayudando mucho en estos días. Espero que sea de bendición para sus vidas como lo es para la mía. El versículo es Salmo 34:18. En Nueva Versión Internacional dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Bueno, en primera instancia, cuando yo leí este versículo, la verdad no leí mucha importancia, no pensé que fuera para mí, no dije, es que de espíritu abatido suenan como que muy fuerte, suena como que alguien que está muy muy mal, y no lo vi como que fuera para mí. Incluso en ese momento yo ni siquiera me sentía mal, pero ya una vez estudiando más a fondo lo que significaba, ahora sí que quebrantado y abatido, el significado de quebrantado en un diccionario cualquiera es roto, quebrado, en un estado de ánimo mal y dolido. Cuando yo busco el significado de dolido, me aparece que es tristeza, pena, afligido, lastimado y ofendido. Entonces ahí es donde yo empecé a ver que quebrantado, por significados, fue ahora sí que desmantelándose la palabra, fue bajando de gravedad. Y bueno, me voy más abajo donde dice salva a los de espíritu abatido. El significado de abatido es alguien que perdió el ánimo, que está desanimado, que perdió las fuerzas. Entonces ahí es donde empiezas a ver que abatido, porque pues yo en primera instancia pensaba que abatido era alguien pues muerto o otro tipo de cosa, pero nunca me pensé que fuera alguien desanimado, porque desanimado pues podemos ser cualquiera en cualquier momento. No necesariamente tenemos que estar llorando, o sea, con un desánimo por algo X insignificante, o sea, no. Entonces se fue desmantelando la palabra. Cuando yo busco en Reina Valera, en la versión, dice: él salva a los de espíritu contrito. Busco contrito y me aparece triste o melancólico. Cuando yo busco melancolía, ya por último, me aparece que es alguien en estado de ánimo vago, sosegado de tristeza y de desinterés, a veces por causas de leve importancia. Entonces aquí es donde agarro la onda y donde este versículo entra, que quiere decir que cómo empezamos con una palabra abatido y la fuimos terminando con algo de leve importancia, con una palabra de leve importancia. Entonces aquí lo que me está dando a entender es que hoy tú puedes estar pasando por un problema, ya sea en tu escuela, ahora sí que en tu casa, en tu familia, emocional, de salud, económico. Hoy puedes estar pasando por un problema leve que tú piensas que mañana se va a resolver, y sí, puede que mañana se resuelva, y tú piensas que pues es que hoy no me quita el sueño o lo arreglo mañana porque no es de prioridad para mí. Pero déjame decirte que aquí te está dando a entender que por algo leve puedes terminar con el espíritu abatido. Entonces, si tienes un problema incluso espiritual, si es algo leve que tú no le das importancia hoy, pues déjame decirte que puedes terminar con el espíritu abatido. Y el versículo es muy bueno porque te dice Dios: yo estoy cerca de ti y vengo a salvarte de ese problema. No importa si tu problema o es muy grave, que puedas decir ya es imposible, o no importa si tu problema es muy chico, que puedas decir es que es algo muy muy leve. Pues eso leve puede representar un peligro para ti el día de mañana, o ya sea para ti o para tu familia. Entonces hoy te está diciendo Dios: vengo a salvarte, y dice: vengo a salvarte el espíritu, porque hoy nos cuidamos de lo que mata el cuerpo, pero tenemos que cuidarnos de lo que mata el espíritu, o de lo que lo abate. Entonces eso es muy peligroso, y déjame decirte que si hoy tú sabes que tienes un problema, algo ahí que te está estorbando, Dios te está llamando a Él ayudarte. Él ya está cerca de ti. Deja que te ayude, deja que te salve y deja que solucione ese problema por ti. Tú solo dile: sí, Jesús, sálvame y soluciona ese problema por mí, Señor, ayúdame, y Él te va a guiar. Y bueno, hoy quiero orar por la alabanza y por la prédica. Señor, yo te pido por esta prédica, Señor. Tú, Padre, guíanos, Señor. Tú destapa nuestros oídos espirituales, nuestros oídos físicos, Padre, que tu palabra entre, Señor, a nuestras vidas. Yo te doy gracias por esta prédica, Señor. Te pido que bendigas sus vidas, la vida de nuestros líderes, la vida de todos estos jóvenes, Padre. Te pido que bendigas la alabanza, que la alabanza es solo para ti, para nadie más, Señor. Te pido que tú nos hables hoy, que tú nos llenes nuestro corazón y vengas y nos salves, Señor. Sálvanos, Padre, en el nombre de Jesús.
Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan
amado por ti. Me encuentro en tu corazón, decidiste aceptarme por siempre, y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amada por ti. Me encuentro en tu corazón, decidiste aceptarme por siempre, y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh,
chavos, ¿cómo están? A mí me tocó dar la enseñanza ahora y pues a lo que tenemos que ir, a la palabra. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy gracias por este tiempo, porque tú eres el que alinea todas las cosas, tú eres el que provee todas las cosas en ti tienen sentido, y yo quiero poner en tus manos este tiempo, esta palabra que está en mi corazón, que tú has puesto para compartir esta tarde. Yo quiero que tú unjas mis labios, que me uses para ser un portavoz de tu palabra, y que esta palabra llegue a las personas que tenga que llegar, y que sea bendición como toda la enseñanza que hemos estado recibiendo desde casa. Y lo ponemos en tus manos. Abre el corazón de los que están escuchando, abre los ojos, abre los oídos espirituales, y también, Padre, esta palabra que pueda llegar a mi corazón también, porque soy el primero en reconocer que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, yo les voy a compartir un tema que no sé si lo han escuchado mucho, pero quiero compartir acerca de la importancia de ser un discípulo y cómo ser un discípulo. Y en eso, el fundamento sobre ser leal también, porque ser discípulo no significa que vas a ser leal. Y el ejemplo es de Judas y otros discípulos que a lo largo de la historia y a lo largo de gente que conocemos también, no han sido leales. Y eso es algo que hemos estado meditando, mi esposa y yo, cómo a veces Dios es fiel y nosotros no somos fieles, e incluso muchos abandonan el camino. Entonces, este es el tema que quiero tratar con ustedes. Más que una prédica, es que podamos aprender juntos, que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude, porque de verdad el hilo es muy delgado entre ser un seguidor de Cristo y ser un discípulo, ser un oidor de Cristo y ser un discípulo. Es muy fácil escuchar la palabra, es muy fácil ir a una congregación, o en este caso escuchar una reunión por fe. Yo escucho a muchas personas, conozco muchas personas que dicen, es que esa palabra está poderosa, no, que tal predicador predica super padre, no, que me confrontan sus prédicas, etcétera. Pero realmente estamos siendo discípulos de Jesús, porque esa es la encomienda. El Señor, antes de irse, en Mateo 28, le dijo a sus discípulos algo muy importante, y también en Hechos. Pero quiero leer lo que dice Mateo 28, versículo 18 al 20. Esta es la versión Reina Valera 2015. Y dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La encomienda sí es predicar el Evangelio, pero la encomienda es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque solo un discípulo del Señor va a poder vivir en la cultura del reino. ¿Cuál es la cultura del reino? Mateo 5, 6 y 7 nos lo dice, ¿no? Cuando dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que piden justicia, bienaventurados, etc. Y esa es la cultura del reino. Mateo 5, 6 y 7 es la forma en que Jesús les vino a romper el estigma a los fariseos, la forma en que ellos vivían, a romperles sus costumbres, y les dijo: hasta el momento la forma en que ustedes viven no es la correcta, pero Dios tiene misericordia y les quiere enseñar la forma correcta de vivir. Y les empieza a decir: si tu enemigo te ataca, ora por él, incluso ofrécele de comer, incluso ayúdalo. Entonces esa es la forma de vivir de un discípulo, como lo hizo Jesús. Y les decía, esa es lo principal del mandato de Jesús antes de irse: hagan discípulos,
¿Por qué? Porque como lo dije hace rato, muchas personas se acercan a las congregaciones, escuchan la palabra de Dios, hay cierto cambio a lo mejor en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de vivir exteriormente, pero no hay un cambio en su interior. ¿Por qué? Porque solamente se quedan con lo bonito del evangelio, pero a la hora de que las pruebas vienen, como dice el Señor en la parábola de la semilla, a la hora de que vienen las pruebas no tienen cómo sostenerse en el Señor, porque no han sido discípulos, no han pasado tiempo con Dios. Ser un discípulo es pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Vamos a... Aquí tengo apuntadas algunas cosas. Dice, un discípulo es escogido por su maestro. Siempre escoge el maestro a los más aptos. Y el maestro, en la cultura judía, es un rabino. Hasta el día de hoy existen los rabinos. Y los rabinos siempre escogen a personas que ellos creen aptas para ser discípulos. El maestro siempre iba por su discípulo, escogía a quien quería ser su discípulo. En este caso Jesús escogió a los menos aptos, socialmente hablando. La palabra dice que él vino a escoger a lo vil y menospreciado por la tierra, a los que estaban enfermos, no solamente físicamente, sino enfermos del alma. Y estos hombres que fueron sus discípulos y los que seguían a Jesús, eran personas que ya tenían marcado hasta un destino, ya tenían una forma de vivir, eran unos pescadores, otros, digamos que tenían sus vidas hechas y toda una vida por delante haciendo lo mismo, porque pues ese era, si tu papá era pescador, tú tenías que seguir siendo pescador, si no trascendías, ¿verdad?, en los estudios de la Torá, etcétera. Y estos hombres eran los menos calificados, y el maestro de maestros, Jesús, escoge. ¿Por qué? Porque Él siempre nos va a encontrar aptos a los que escoge. Él siempre va a saber que aunque nosotros tengamos pensamientos de que no podemos, Él siempre va a decir, tú puedes porque no es por ti, es por mí. Entonces la importancia de conocer a Jesús, de pasar tiempo con Jesús, es lo que va a formar discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo va a vivir como vive su maestro. Escuchaba ahí unas enseñanzas algunos años atrás de lo que hacían los rabinos. Y si el rabino caminaba de tal forma, así caminaban los maestros, los discípulos. Si el rabino agarraba una manzana del árbol, el discípulo hacía el mismo movimiento. Incluso tú puedes leer cuando Pedro está en la noche ahí en el fuego y Jesús está preso, y le dicen, habla igual que el Galileo. ¿Por qué? Porque, Pedro había pasado tanto tiempo con Jesús que él hablaba de la misma forma, caminaba de la misma forma, a lo mejor hasta su acento se le pegó. No sé si tú cuando pasas mucho tiempo con alguien, ahora yo lo veo con mi esposa, yo hablo a veces ya palabras que ella habla y ella habla palabras que yo digo también, y ya es así de pasamos tanto tiempo juntos que ya somos como un espejo, ya hablamos lo que el otro habla, etcétera, las formas muy parecidas. Entonces la importancia de pasar tiempo con Jesús va a hacer que nos convirtamos como Él, y eso va a hacer que tengamos fortaleza para vivir los tiempos que estamos viviendo y los tiempos por venir. Los discípulos del Señor, como Esteban, es otro ejemplo de ser discípulo. Como Esteban, no tuvieron miedo a la muerte. Todos vivieron una vida difícil, todos fueron martirizados, los discípulos del Señor, pero no tuvieron miedo a la muerte. Inclusive en Hechos capítulo 4, los versos 29 al 31, tú puedes leer versículos atrás que dice que estaban todos presos y que después los liberan
y viene el Espíritu Santo y ellos estaban regocijados, ¿verdad? Y después cayó el Espíritu Santo. Pero eso es lo que el Espíritu, pasar tiempo con tu maestro, con Jesús, te da. El tener valor y no tener miedo a nada. Y el saber discernir los tiempos, el saber cuál es nuestro propósito. Los discípulos al principio no tenían un propósito más que hacer lo que seguían haciendo, los oficios de sus padres, llevar dinero a las casas, etcétera. O los que habían sido recaudadores de impuestos, seguían haciendo lo mismo. Pero cuando llega Jesucristo, les da un sentido a su vida, les da un propósito, les dice: para esto fuiste creado. A veces nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón y vamos por la vida haciendo una cosa, haciendo otra, de trabajo en trabajo, a lo mejor hasta de universidad en universidad, etcétera, porque no tenemos un sentido de vida. Pero Jesús viene a darnos sentido de vida. Cada apóstol fue llamado de forma diferente y cada uno tenía una forma de vida diferente, lo que decíamos, ¿no? Todos los discípulos son elegidos con un propósito, ninguno está exento a errores. Todos los discípulos fueron elegidos por un propósito, y no por ser discípulos estás exento a errores. Todos los discípulos tuvieron errores, unos negaron al Señor, otros salieron corriendo cuando llegaron a apresarlo en el Getsemaní. Todos salieron corriendo, y no sé, y seguían siendo discípulos. Ellos seguían siendo discípulos, pero algo estaba pasando en su corazón, y Jesús no se alarmó por eso. Yo quiero que entiendas que a pesar de tus errores, a pesar de mis errores, Jesús no se alarma. Jesús nos conoce tan perfectamente, que no se alarma. Al contrario, Él sabe que esas cosas tienen que ser expuestas para ser tratadas. A veces nosotros mismos nos alarmamos por nuestros pecados, por nuestros errores, pero Jesús viene y se encuentra con un Pedro que le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no supo qué contestar. Y lo que Jesús le estaba diciendo es: Pedro, tú no tienes la capacidad de amarme como quisieras tal vez, pero en mí tienes esa capacidad. Y lo que el Señor está diciendo también, hay otras enseñanzas en este pasaje, pero también es de que le está diciendo: es en mis fuerzas, Pedro. Yo te voy a hacer capaz para que tú me puedas amar como yo me amo. Como yo me amo y como yo te amo. Porque si nosotros queremos decir: te amo, Señor, en primera, no podríamos decirlo por nosotros mismos. En segunda, no somos capaces de amar a Dios por nosotros mismos. Porque a veces no somos ni capaces de amar a nuestro prójimo. Entonces no somos capaces de amar a Dios. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: Pedro, yo te voy a capacitar para que tú puedas amarme y amar a los demás. Y el mandato que está diciendo Jesús en Mateo 28 es amor. Amor sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no tenían amor los discípulos, no iban a poder compartir con otros lo que Dios a través de Jesucristo les había dado. Eso quiero que podamos entenderlo. Ser discípulos es una parte fundamental en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer extendernos, abrazar a los demás y ser familia, y ser iglesia. Porque eso es lo que se está tocando mucho ahorita en este tema de cuarentena, de que no podemos ir a la congregación. Y el tema de somos iglesia en casa, y que hace iglesia, etcétera. Pero a muchos no nos ha caído todavía este 20 de cómo ser iglesia. A algunos está nuestro corazón siendo tratado, exponiendo a Dios unas cosas de nosotros mismos. Y yo mismo le digo a Dios:
Padre, expon cosas de mi corazón porque sé que necesitan ser tratadas, sé que no estoy respondiendo como tú deseas que yo responda. Y lo que te quiero decir es que si no hay amor y no entendemos este mandamiento del Señor, que es muy importante para nuestras vidas, primero es que nos enfoquemos en Dios, ¿verdad? Pero te hablo a ti, que estás en una congregación, que tienes tiempo, no nuevos creyentes. Yo quiero que tú puedas enfocarte en que este tiempo es de capacitación. Cada vez que escucho que se va a extender la cuarentena, digo, Dios, estás aún extendiendo tiempo para seguirnos capacitando a los que no nos hemos capacitado. Entonces, no lo tomes como que, ay, ¿qué está pasando? Y ya no vamos a volver y ya se nos va a ir la Navidad, etcétera. Mira, si se nos va la Navidad, no importa, lo importante es Jesús. Y que Jesús nos pueda encontrar hallados en Él. Hay una canción de Alessandro Villas-Boas, ¿no? De Yeshua, que dice ser hallado en Él. Y la palabra dice, Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará paz en la tierra? ¿Nos hallará en Él? Es lo que el Señor quiere, hallarnos, que estemos hallados, nos quiere hallar en Él. Entonces, ese tiempo es de capacitación para que los discípulos se sigan capacitando y puedan ser entendidos en los tiempos. Dios está soltando revelación, pero necesita que podamos limpiar nuestros oídos espirituales y despejarnos de cosas y enfocarnos en Él. Yo le digo, Señor, por favor, quiero enfocarme en Ti, dame Tu gracia para esto, por favor, dame Tu gracia para poder escuchar Tu voz, porque a veces siento que no la escucho, a veces me siento tan distraído por otras cosas, por la televisión, por el teléfono celular, y siento que no me enfoco en lo más importante. Por eso esta palabra ha estado moviéndome, diciéndome, necesitas ser discípulo. Es algo muy importante. Y ser discípulo sí es anunciar el evangelio, sí es dar a conocer más a Jesús, pero también hay algo que no nos va a gustar. Ser discípulo es estar con Jesús y ser bautizado en el bautizo de sufrimiento de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque muchos no están conscientes de que necesitamos pagar un precio. Y no pagar un precio de que saca tu cartera o cuánto traes para ser acreditado, sino pagar el precio que pagaron los discípulos. Los discípulos fueron hasta la muerte. Todos los discípulos en el imperio que estuvieron en el imperio romano lo pagaron con sus vidas, pero con el fin de que Jesús fuera dado a conocer, de que se extendiera la palabra de Dios y de que no muriera el conocimiento de Cristo. Obviamente Dios no lo iba a dejar extinguir, pero siempre necesita haber personas que paguen un precio. Nuestros pastores han pagado un precio, los papás de nuestros pastores han pagado un precio de tiempo, a lo mejor de dinero para ir a traer cosas, etcétera. Han puesto de sus bolsas para Biblias, para personas, etcétera. Pero han pagado un precio. El estar picando piedra, el no decaer cuando ven que sus ovejas no responden a Dios como les gustaría a ellos, y han pagado un precio en oración. Y tal vez tú no te has puesto a pensar en esto, pero nuestros pastores ahorita están en un tiempo estirándose y extendiéndose para poder abarcar tus necesidades, están en oración para abarcar, para hacerte vallado espiritual, y que tú puedas estar, digamos, bajo la cobertura, ¿verdad? Sigas en cobertura. Por eso es muy importante que valorar el trabajo que han hecho nuestros pastores, y ellos han sido discípulos obedientes, honestos, leales, y han pagado un precio. Y Hechos 2 dice lo siguiente. Vamos a Hechos 2.
Perdón, es Hechos 1. Versículo 8. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras son palabras antes de que Jesús ascendiera al cielo. Les está diciendo: me serán testigos a los discípulos. Primero necesita ser discípulo y después necesita ser testigo de Jesucristo. Más adelante, cuando Pedro y los apóstoles están reunidos y dicen, pues éramos 12, ¿no? Y se tiene que completar. Dicen: ¿quién ha sido testigo con Jesús? Con nosotros de que Jesús es el Rey. Y escogen a Matías, ¿no? Pero esta palabra testigos quiere decir, en el griego, en el idioma original griego es martur, que quiere decir mártir. Me seréis mártires. Si tú quieres ser discípulo, vas a tener que ser testigo, porque no se puede seguir en el conocimiento de Dios, o no se puede extenderte en Dios sin ser testigo, sin ser un mártir. Todos los generales de Dios han pagado un precio. Todos han sido, de alguna forma, han sido mártires. A lo mejor no han pagado con sus vidas, pero muchos han pagado con la salud de sus cuerpos. Y a lo mejor tú has leído seguramente historias de pastores en tiempo con Dios, donde dicen: este cuate fue un mártir. O en las misiones, pioneros de las misiones, diciendo: estos cuates están siendo mártires en África, en Asia, están pagando un precio de no saber el idioma, de estar lejos de sus familias, de estar siendo perseguidos. Muchos están pagando un precio de esforzarse porque el conocimiento de Dios se extienda y que el amor de Cristo pueda llegar a los que no lo conocen aún. O sea, no sé si tú sepas, pero hay algo que se llama la ventana 1040, que son 10 grados, ¿verdad? 10 grados de no sé cómo decirlo, de latitud, de altitud, y en esos 10 grados hay 40 países que no han sido, o los menos evangelizados. Entre ellos está China, están países asiáticos, países orientales como Siria, Irak, Irán. Esos países en los que se necesita discípulos que sean mártires, que sean testigos de quién fue Jesucristo, y que sean valientes y que no estén rascándose el ombligo o con divisiones con los hermanos, o en contiendas, o en ver quién tiene la mejor teología, o en ver quién tiene los mejores posts, o en ver quién tiene más seguidores. Esos cuates que están ahorita en las misiones no están pensando en eso. Ellos están pensando y orando, diciendo: Señor, ven pronto, o manda más obreros a la mies, manda más obreros a la mies. Y no sé si te pasa que hay algo en tu espíritu que te inquieta y que tú dices: Señor, yo quiero ir, pero necesitas prepararte, necesitas pasar tiempo con tu maestro. Este es la forma en que tú puedes pasar tiempo con tu maestro. Esto y la oración es la forma en que tú vas a pasar tiempo con tu maestro. Y te vas a dar cuenta, porque tú leyendo la palabra vas a empezar a hablar como habla la palabra de Dios. Y pasando tiempo con tu maestro, no importa si viene alguien y te insulta, tú no vas a reaccionar con insultos, tú vas a reaccionar con amor. Yo lo he experimentado. Dios te ha tratado muchas áreas en mi vida, y puedo ser testigo de eso. Muchas personas que me conocen también son testigos de esto. Pero es solamente un ejemplo, ¿no? Lo que yo te animo es que tú puedas pasar tiempo con tu maestro, que seas discípulo, y que sin duda te atrevas a ser un mártir, un testigo de Jesucristo, un testigo como lo fue Pablo. Pablo, cuando se convirtió al Señor le dijo claramente lo que tenía que hacer,
Y él fue y pasó 3 años a Arabia, y después de 14 años se enfiló a ser misionero y empezó a cumplir el propósito por el que Dios lo llamó. Y cuando él tenía más planes para extender el evangelio, el Señor lo interrumpe y lo manda a Jerusalén, y después ahí es capturado. Y desde ese momento Pablo atestiguó sobre muchos reyes y sobre mucha gente hasta llegar a Roma. En Roma perdió la vida, pero no sin antes escribir cartas, las segundas partes de varias cartas, y sin antes haber confrontado y enseñado acerca de Jesucristo. Confrontado a los idólatras, fariseos, a los que no conocían al Señor, y compartido también el del evangelio. Él estuvo muy presente cuál era su propósito. Entonces lo que yo te quiero animar es que podamos ser testigos como lo fue Pablo. A lo mejor no vas a perder la vida por el evangelio así, no vas a perder la cabeza, no te van a fusilar, etcétera. A lo mejor sí, pero lo que yo te animo es que puedas ser testigo, que no te calles. Los tiempos ahora son muy difíciles, hay muchas ideologías que se quieren sembrar, y esto va a ir más de mal en peor, va a ir empeorando cada vez más. Y tú necesitas, y yo necesito tener claro quiénes somos en Cristo. Si somos más que vencedores, si somos salvos primeramente, somos salvos, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, coherederos con Cristo. Tenemos las armas de la milicia que estamos aprendiendo en el curso, ¿no? Tenemos nuestras armas, las armas de nuestra milicia. Tenemos las armas espirituales, tenemos el Espíritu Santo. Ahora solamente necesitamos dar el paso y decir, todo esto lo tomo, todas estas herramientas las tomo, y empiezo a tener intimidad con mi maestro, y empiezo a conocer a mi maestro. Y el deseo de ser discípulo es algo que te va a quemar, es algo que te va a consumir, y yo espero en Dios que tú puedas discernir lo que te estoy diciendo, que puedas abrazar el corazón de Jesús y que puedas ser testigo, y además de todo que puedas ser leal, porque en la lealtad viene la bendición de Dios. No porque Dios no te haya bendecido o no te bendiga, pero hay una recompensa en ser leal. Hay una recompensa. David es un ejemplo de lealtad. David fue perseguido por Saúl, y David no hizo nada en contra de Saúl, y aún pudiéndole arrancar la vida, no lo hizo. Y aún cuando Saúl muere, David llora y proclama un lamento por Saúl, sabiendo que Saúl quería matarlo, era su enemigo. Saúl era enemigo de David. Así que podamos ser leales como David, que David entendió que Saúl iba a ser juzgado por el Señor, y él dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo contra el ungido de Dios? El ungido de Dios. O sea, Saúl había sido desaprobado por Dios, pero seguía siendo ungido, ¿no? Y David dice, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Él entendió lealtad. Es lo que necesitamos tener en cuenta, lealtad. Porque Judas no fue leal. Judas le tuvo lealtad a sus intereses. Judas vendió a Jesucristo de alguna forma, le traicionó. Jesucristo lo sabía, le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y es una tristeza que Judas, habiendo pasado el mismo tiempo que Juan, que Andrés, que Pedro, que Bartolomé, que los demás discípulos, él no cumplió el propósito que Dios tenía para su vida, sino que fue desleal a Jesucristo. Jesucristo lo llamaba su amigo también. En uno de los
de los evangelios Jesús le dice a Judas: ¿a qué has venido, amigo? Y Jesucristo seguía siendo leal a Judas, y Judas no era leal a Jesucristo. Entonces, algo que debes de entender es que seas leal. Que seas leal. Cuando llegues a un puesto de eminencia, siga siendo leal a las autoridades que están arriba de ti. Que no porque te hayan puesto en una tarea te creas más importante, porque Pablo dice en Corintios: nadie es más importante que nadie, todos formamos un cuerpo. Nadie necesita más de alguien o menos de alguien, todos necesitamos de todos. Si tú eres desleal, seguramente va a venir alguien que sea desleal contigo. Y aunque no lo seas, aunque no seas desleal, siempre puede pasar. Pero la bendición de ser leal, la recompensa de ser leal, de ser un testigo fiel. Apocalipsis dice: a los que fueron leales, les daré la corona de vida, les daré la estrella de la mañana. Que podamos ser como nuestro maestro, que es llamado el testigo fiel. Así, testigos fieles de Jesucristo. Hechos dice, no recuerdo qué capítulo, pero es en Hechos donde dice que David, después de haber servido a su generación conforme al propósito de Dios, murió. David entendió la gracia. David entendió muchas cosas que ahora están siendo aún más reveladas. Pero que se puede hablar así de nosotros. Ante Dios, no ante la gente. Porque eso es lo importante, ser hallados fieles en Dios, no con la gente. Jesucristo dijo: yo no he venido a traer paz, sino a traer diserción, padres contra hijos, madre contra hija, nuera contra suegra, etc. Yo no vine a unir, sino a dividir. No sé si me entiendas, no estoy diciendo algo fuera de contexto, sino Jesucristo vino a revolucionar las cosas. Y para concluir, quiero que podamos entender que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, a los discípulos. Nosotros estábamos lejos, estábamos perdidos, y Jesucristo nos vino a hallar para hacernos discípulos. Eso es algo impresionante. Jesucristo vino a hallarnos para hacernos discípulos, y que podamos nosotros responder. Esa es mi oración, ese es el deseo de mi corazón para tu vida, que podamos responder a ese llamado, que podamos responder y decir: sí, Señor, sí quiero, ayúdame. Mira, sin el Espíritu Santo, sin Jesús no lo vamos a hacer. Cuando a veces digo: Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, en ti, para ti, no es cierto, soy un mentiroso, porque de mí no va a salir nada bueno. Lo que yo le digo a Dios es: ayúdame, dame tu gracia para hacerlo. Ven, ayúdame, trata cosas en mi corazón, trata esta flojera, trata esta cuestión que no nos deja hacer las cosas, ¿no? Y le digo a Dios: ven a tratar esto en mi corazón, porque yo solo no puedo. Y ven a ayudarme, Espíritu Santo. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo: hallar lo que se había perdido, hallar a sus hijos, hallar a sus discípulos. Eso es algo que te quiero animar a que puedas ser un discípulo del Señor, porque los discípulos de Jesucristo, los 12, prepararon el camino para su llegada. Cuando Jesús iba a llegar a algún lugar, siempre mandaba a sus discípulos por delante para preparar algo. Entonces, un discípulo es un precursor. Ya hablé acerca de los precursores la vez pasada, pero nosotros como discípulos ahora somos precursores. Estamos preparando el camino. Necesitamos ser discípulos para
enseñar salvación, para llevar salvación a otros, y para que esos otros puedan llevar salvación a otros y estemos preparando el camino para que Jesús regrese. Somos precursores los discípulos. Entonces es una tarea con mucha responsabilidad, pero es algo que debe mover nuestros corazones. Es algo que debe tenernos pendientes de decir: tengo una gran responsabilidad porque Jesús va a regresar y yo necesito dar a conocerlo. Pero ¿para qué darlo a conocer? Para que podamos o puedan las personas encontrar el sentido de esta vida, encontrar el vacío, llenar el vacío de sus corazones, encontrar el propósito que Dios tiene para sus vidas, y ese es el objetivo de que podamos ser discípulos. ¿Sí? Ese es un objetivo de que podamos ser discípulos, poder llevar salvación a otros, enseñar de Jesucristo, enseñar la cultura del reino, pero también ser mártires, pagar el precio al mismo tiempo. Yo me pongo a pensar en los misioneros. Ellos están abriendo el camino, están preparando el camino y pagando el precio, siendo testigos, siendo mártires. Tengo una amiga que ustedes la conocen, que está ahora en Turquía, y ella está pagando el precio. Está pagando el precio porque está lejos, en un país con opresión. Ella nos cuenta cómo le va y de verdad es algo difícil. En un país musulmán, donde son perseguidos los cristianos, y ella está pagando el precio. No le importó su vida, echó su vida la estimó por nada, con tal de cumplir el propósito de Dios para su vida y de dar a conocer el amor de Cristo. Ella es un discípulo y está siendo testigo, y así que podamos ser nosotros. Entonces, si tú quieres estudiar estos pasajes, es Mateo 28 del 18 al 20 y Hechos 1:8, que tú puedas leerlos y atesorarlos en tu corazón y meditarlos, y que Dios ponga carga en tu corazón, en tu espíritu. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú sabes todas las cosas, Padre. Gracias porque tú estás capacitando a jóvenes, a niños, a ancianos, para preparar tu segunda venida. Padre, ayúdanos a ser discípulos. Los que tenemos el llamado es para toda la iglesia. Ayúdanos a ser discípulos para hacer más discípulos. No solamente ser congregantes, sino ser discípulos y hacer discípulos, que ese es tu mandato, Padre. Para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio y para que estos discípulos hagan otros discípulos y que se pueda extender tu amor, tu gracia a través de la vida de muchos. En el nombre de Jesús yo te pido que tú traigas una inquietud a la vida de estos chavos que me están viendo y de las personas que van a ver este video, que tú los inquietes en su espíritu, que tú no los dejes tranquilos de aquí hasta lo que resta de sus vidas, y que haya una pasión, un fuego por ti, por ser discípulo, por ser testigos, por ser hallados fieles en el nombre de Jesús, y que nada ni nadie, Padre, te pido eso, esa es mi oración, que nada ni nadie interrumpa el rumbo de la vida de los que estamos conectados a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén.